Buenas tardes a todos, mi nombre es Eugenia Bairo Donet, soy profesora de la universidad en el área de diseño y comunicación. Doy particularmente la materia de diseño de calzado y de producción de modas 3 en la modalidad online asincrónico. Y además trabajo en el departamento de coordinación de moda de la facultad, así que bueno, un poco como profe y un poco desde el otro lado. Vamos a dar inicio a este foro que forma parte de la Semana Internacional de Diseño. Hoy nos van a estar acompañando como expositores Alochis Leandro, Gabo Mario Paula, Gorriz Guadalupe, Martínez Constanza, Palomera Jorge, Ruiz de Arechavaleta Julián, Esperoto Paula y Soto Silvia. Voy a coordinarlos en este encuentro. La idea es que puedan ir haciendo sus exposiciones de más o menos 7 minutos. Yo les voy a ir avisando si se están pasando mucho del tiempo. Por esa parte, quédense tranquilos. Y la idea es que vayan exponiendo en el nombre en que yo los fui llamando recién, pero de todos modos no se preocupen que también al finalizar les voy indicando quién continúa. Esa va a ser un poco la dinámica. Una vez que finalicen con las exposiciones, vamos a hacer un breve debate. Yo voy a ir haciendo algún tipo de punteo a medida que ustedes vayan hablando, y una vez finalizado, armamos un pequeño debate en base a este punteo. Así que bueno, les doy, no sé si alguno tiene alguna duda o algo que quiera consultar antes de arrancar, ¿no? Perfecto, bueno, entonces arrancamos. Leandro, si tenés ganas. Dale, ¿cómo están? Genial. Hola a todos. Bueno, primero les cuento quién soy, para los que no me conocen. Leandro Alochis, yo soy profesor de artes visuales y en la Universidad de Palermo doy 2 cátedras, una que es semiótica de la imagen, que se le llama producción gráfica, siempre por supuesto en diseño, y este cuatrimestre he dado, y de lo que les voy a contar ahora, taller de reflexión artística 1, que para traducirlo en argentino sería historia del arte, básicamente. Así que lo que les voy a compartir es algunas imágenes que me parecieron interesantes de los proyectos de investigación de los últimos cuatrimestres y ciertas variables que yo he aplicado a la forma de presentarles ese proyecto de investigación a los alumnos a partir de que comenzamos a tener clases virtuales, ¿verdad? Eso yo creo que a todos nos ha reacomodado un poco y nos ha puesto a repensar cómo damos la materia y cómo nos vinculamos con los alumnos, ¿no? En esta situación que les debe pasar mucho de que no sabemos si están, si no están, si nos escuchan, si no nos escuchan, si nos dan bolilla, que creo que se perdió esa parte y que intentamos reponer esa parte que tiene el aula del feedback, ¿no? Así que bueno, les voy a compartir pantalla para irles contando un poco de qué fue esta experiencia y cómo me fue a mí y que quizás pueda servir también, ¿no? La primera gran cuestión que a mí se me presentó, ahí ven bien, ¿verdad? Sí, Yo ya Leandro, venía, estamos, chicos, sí. perdón, estamos viendo, no sé si soy yo, pero tu pantalla completa, o sea, no la foto ampliada. ¿Estás viendo el grito de Munch? ¿Estás viendo el cuadro? No, estoy viendo todas las imágenes, como la carpeta donde tenés guardadas todas. Ok, vamos de nuevo. Dale. Ahí yo entré a un PowerPoint y deberían estar viendo una... No, seguimos igual. Mira, creo que tenés que tener el PowerPoint abierto y después cuando compartís, Bien. elegir el que ya está abierto. Y si no, compartirnos pantalla, o sea, todo tu escritorio, y ahí ahí sí, no va a haber problema. Bien, abro PowerPoint entonces. Y ahí. Vamos a compartir desde Zoom. Ahí va. Ahí vamos. Sí. Ahí estamos.
Bueno, mi gran tema era, siempre lo ha sido, como historia del arte suele ser como una palabra muy grandota, suele ser como una materia que da mucho miedo, casi todos mis alumnos son ingresantes los que toman esta materia, y creo que es propio de esta generación que los chicos llegan con muy poco background cultural, digamos. Hay como que empezar desde cero con el mundo de la historia del arte, que ustedes saben que es un mundo inalcanzable, por lo menos para darlo en un cuatrimestre. Entonces, a partir de que llegó la pandemia y llegó la virtualidad, esto se acrecentó. Yo veía que los chicos les costaba mucho entrar a ese universo de imágenes tan lejano a veces. Siempre estamos hablando de obras que sucedieron en el pasado y de contextos que produjeron esas obras en un mundo que no tiene nada que ver con los jóvenes que son nuestros alumnos, ¿no? Con respecto a intereses, con respecto a qué les pasa en su vida cotidiana, y vuelvo a remarcar, mucho más en este contexto de virtualidad. Entonces, se me ocurrió entrar ponerme a pensar qué ven los alumnos, qué están viendo nuestros alumnos en sus celulares, qué películas están viendo, qué videos musicales están siguiendo, qué podcast escuchan. Es decir, hice la tarea inversa, ¿verdad? En vez de pedirles a ellos que se metieran en el mundo del arte, pensar yo, con gente cercana, que tengo con sobrinas, que tengo más chicas, de ver qué consumían, no porque yo sea tan viejo, digamos, sino porque las generaciones, la virtualidad, hacen que los intereses sean cada vez más diferentes, aunque no tengamos tanta edad diferente. Entonces lo que se me ocurrió fue plantear el proyecto integrador que tiene que ver con analizar obras del arte clásico, sobre todo de las vanguardias, del arte antiguo, moderno, pero sobre todo de las vanguardias, comenzar a vincularlo con productos culturales actuales, es decir, con productos de la cultura popular que estén circulando en la media, que estén circulando en internet, que circulen en Netflix, películas, desfiles de moda, videos musicales de artistas actuales, y vincularlos desde lo que se llama el hipertexto, es decir, esta posibilidad de vincular dos imágenes de universos o de épocas diferentes, pero que tengan algún tipo de familiaridad, ya sea porque están compuestos de una manera similar, porque hay colores, porque hay intenciones similares. Entonces, la verdad es que el proyecto o la propuesta fue fantástica. Tuve unos muy buenos resultados, y lo que yo les voy a ir mostrando en estas diapos son estas comparaciones que los alumnos me aparecieron o que ellos encontraron a partir de que yo les mostraba la obra de arte. Ya no era estudiar el arte en el contexto del pasado tan lejano a los chicos, sino que la idea era hacer una especie de juego, que a los jóvenes les gusta mucho esto de los quiz, ¿no? Es decir, de encontrar imágenes que se parezcan a. Entonces, por ejemplo, aparecieron cosas divertidísimas que a mí tampoco nunca se me hubiera ocurrido como historiador del arte, de vincular el grito de Munch, una imagen súper conocida que todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo, con este personaje de esta película de terror, de humor, ¿no? de Scream. Y cómo comenzar a ver que los chicos no es que no tengan imágenes en su cabeza, no es que no haya un archivo visual, no es que no estén viendo nada. Nuestros alumnos están súper profusos de imágenes, y yo les diría que mucho más de los los que hemos ingresado al mundo digital, qué sé yo, a los 30 o 40 años. Por ejemplo, en este caso se comparaba una obra del surrealismo de los años 20, con un anime japonés, Evangelion, que es una serie de culto de los 90 y que ahora se volvió a poner de moda porque está en Netflix. Y la verdad es que las apreciaciones que hicieron ellos fueron muy específicas, ¿no? No es que buscaron solo similitudes a nivel formal, sino que la investigación les pedía que indagaran más en la obra de arte para ver si había un hipertexto cierto, es decir, si el autor de ese anime japonés había revisado el surrealismo, o si había o si solo lo había hecho de manera estética. Bueno, pasó fíjense, con muchos movimientos, ¿no? El barroco, las meninas, combinarlo con una pasarela de los Fashion Week del año 2010, encontrar esas estructuras. A mí me pasa que yo tengo alumnos de diferentes carreras: diseño de indumentaria, diseño de moda, cine, diseño gráfico y diseño sonoro también.
Bueno, la película de Truman Show, una película también de los 90 con esta imagen de Magritte del surrealismo. Y la verdad es que yo a partir de aplicar esta nueva estrategia, sentí que los trabajos prácticos de los proyectos integradores comenzaban a ser más abultados. Los chicos podían acceder a la investigación de una manera más amena y comencé a ver resultados más interesantes con respecto a lo que yo buscaba. Como les decía al principio, los chicos ya no miraban arte porque el profesor de arte les pide que vayan hacia ese pasado, sino que pudieron acceder a la obra de arte porque había un elemento cultural actual. En este caso, un videoclip de Nicki Minaj, una publicidad de Yves Saint Laurent con Kate Moss. Bueno, inclusive la comparación, fíjense que ellos pudieron darse cuenta de que el hipertexto no tiene que ser literal, sino de que podía haber una traslación a, por ejemplo, un vestido, y ellos pudieron identificar que podía ser a nivel de la forma, a nivel del contenido o del contexto, ese hipertexto. Así que a mí, la verdad, chicos, como experiencia me ha súper servido, y de hecho esto hizo que cambiara la forma en la que yo presentaba el proyecto integrador. Antes yo hacía que analizaran solo obras sin contexto, sin una adaptación de contexto, y ahora lo que hago es partir del contexto, ¿no? Pensar qué cultura están consumiendo ellos para a partir de ahí vincularlos con el caso de estudio que a mí me interesa que ellos aprendan. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muy, muy interesante tu punto de vista y tu estrategia para captar la atención de los alumnos Gracias. también. Bien, bueno, Paula, continuamos con tu exposición. Bueno, buenas tardes. Perdón si escuchan ruidos, están arreglando la calle de mi casa, pero justo en la puerta, así que bueno, no puedo hacer demasiado con ese ruido. Cosas que pasan. Sí, era clavado además, ¿viste? Tenés algo y siempre empiezan los ruidos además. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Gago, me sumé a la Universidad de Palermo el año pasado, en marzo de 2020, en la materia Seminario de Integración 1, como ustedes saben, es un espacio, digamos, común a todas las carreras de la facultad, en la cual, digamos, los estudiantes realizan el 25% de su proyecto de graduación. Yo empecé en un momento, digamos, muy particular porque solo llegué a tener 2 clases presenciales y la verdad es que toda mi experiencia está siendo virtual, digamos, con este curso y con esta materia. Por lo tanto, no puedo hacer una comparación, por decirlo así, entre la experiencia presencial y la experiencia virtual. Mi exposición tiene que ver justamente con recuperar esta idea del aula virtual, ¿sí?, como un recurso pedagógico, y sobre eso es lo que quiero hablar. Y puntualmente me atrevo a decir y agregar algo más al título original que le había puesto a esta exposición, que sería el de el aula virtual como un recurso pedagógico peculiar, y eso es lo que voy a tratar de explicar. Como nos pasó a todos, con esta pandemia tuvimos que pasar compulsivamente de la presencialidad a la virtualidad, sin previo aviso, sin preparación previa, tanto para estudiantes como para nosotros. Si bien hay personas que ya contaban con experiencias previas, digamos, en virtualidad, esto no era así para todo el mundo, con lo cual, digamos, las experiencias de cada quien eran realmente muy dispares y heterogéneas. Digamos, desde las distintas instituciones en las cuales trabajo, recibí capacitación, digamos, orientaciones para tratar de usufructuar, digamos, de la mejor manera posible toda la gama de posibilidades justamente que abre la virtualidad, pero lo cierto es que, y esto es una apreciación personal, durante fundamentalmente el primer cuatrimestre es como que uno salió, digamos, a la cancha, por decirlo en términos coloquiales, fundamentalmente privilegiando esta cuestión de mantener el vínculo pedagógico, que no es menor, digamos, es fundamental. Pero de repente no se llegó, por lo menos hablo en mi experiencia, no llegué a explorar en un primer momento realmente la gama de posibilidades que fomenta, que permite justamente la virtualidad. En este segundo año de virtualidad, y ya con una mirada retrospectiva y con un balance que se puede hacer, no es que me he transformado en una especialista en tecnologías educativas, hay personas que estudian toda su vida, digamos, sobre estas cuestiones, así que soy muy respetuosa, pero lo cierto es que sí me he dado y me he obligado, por decirlo de esta manera, a pensar seriamente qué apropiación y qué uso se puede hacer del aula virtual. En primer lugar, lo que, digamos, mi exposición toma como categorías y herramientas provenientes de la comunicación, de la semiótica,
pero como para hacer justamente un paralelismo con toda esta cuestión del aula virtual. Algunos, digamos, autores como Volter y Grusen, que son autores así, digamos, del campo de la comunicación, que son como pioneros en las teorías de las hipermediaciones, del hipertexto y demás, justamente definen a la web, a Internet, ¿sí?, como un metamedium. Esto es, como un medio que tiene la capacidad de poder integrar dentro de sí distintas tecnologías, distintos lenguajes, ¿sí?, y de incorporarlos justamente, hacerlos dialogar, generar formas, por decirlo así, discursivas híbridas, y, digamos, de esta manera incorporar distintas tecnologías y lenguajes en sus procesos de producción de sentido. Si yo tomo rápidamente este concepto, que solamente lo menciono, pero requeriría mucha más explicación, pero dado el tiempo que hay, me parece que con esta mención es suficiente, lo que trato de hacer es un paralelismo con el tema del aula virtual. El aula virtual es un espacio alojado en Internet que tiene un sentido y una finalidad educativa, fundamentalmente la de mantener continuidad pedagógica y la de poder justamente facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas aulas virtuales forman parte, por decirlo así, de ambientes más amplios, que son los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, los EBEA, y cumplen o presentan ciertas características que me permiten pensarlas justamente a partir de esta idea de metamedio. Esto es, el aula es, podríamos decir, en sí misma un recurso pedagógico, que lo que está facilitando es la reunión, digamos, entre profesores, estudiantes y también cuerpo administrativo de las instituciones, y justamente está pensada para poder fomentar y propiciar esta continuidad y este intercambio pedagógico. Ahora bien, el aula virtual, por sus propias características técnicas, admite la posibilidad de integrar dentro de sí una amplia gama de recursos didácticos educativos que están justamente para apuntalar la actividad docente y también, digamos, fomentar y propiciar determinados procesos de enseñanza y aprendizaje con una finalidad, por ejemplo, orientada al orden de la significatividad, entre otras cuestiones. Ahora bien, ¿qué tomo yo de todo esto y qué es lo que estoy tratando de implementar de todo esto en lo que va de este año? Fundamentalmente, la idea fue implementar una serie de estrategias que ahora las voy a mencionar muy rápido para propiciar y fomentar en los estudiantes fundamentalmente lo que sería el trabajo colaborativo y también la autorregulación. ¿Sí? Esto es, la capacidad de poder tomar conciencia, digamos, sobre el propio proceso de aprendizaje, poder tomar cierta autonomía, poder tomar decisiones, identificar sus propios avances, sus propias dificultades, cómo las va sorteando y demás. Obviamente que esto dicho en términos teóricos es muy bonito, en la práctica es bastante complejo, ¿sí? Pero la idea es que le di por decirlo así, me apropié del aula virtual, ¿sí? En varios sentidos. Por un lado, con cuestiones básicas y obvias, organización de las clases por carpetas, titulada con su respectiva fecha, con su respectivo título, donde se iban compartiendo los pizarrones que construíamos clase a clase, ejemplos o, digamos, proyectos de graduación sobre los cuales habíamos trabajado. Asimismo, se abrían carpetas con actividades para que estas actividades, digamos, se presentaran de manera anticipada, 15 días antes de la entrega que tenían que hacer, y a su vez se adjuntaba en esa actividad un modelo de entrega. Habíamos, digamos, hecho también en el campus, habíamos compartido, por decirlo así, un documento Word en el cual figuraban en un cuadro, digamos, los nombres de los estudiantes con los respectivos temas, recortes temáticos que habían realizado. La idea fue que ellos se metieran, vieran qué eran lo que estaban estudiando otros compañeros y pudieran recomendarse bibliografía, pudieran también recomendarse consultar profesores especialistas, porque yo no soy especialista en todas las carreras, ni mucho menos. Estudié la carrera de comunicación, estoy mucho más familiarizada con ese campo, pero de repente no con alguien de diseño industrial. ¿Se entiende? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, o traté de hacer, fue justamente fomentar esta cuestión del trabajo colaborativo y demás. Más allá de aprovechar la plataforma Zoom para los intercambios sincrónicos, el armado de grupos, el trabajo con ateneos, esto es presentar trabajos y a partir de esos trabajos, digamos, realizar una explicación a partir de ejemplos, bueno, entre otras cuestiones. Fundamentalmente me parece que el gran desafío con el que me encuentro, ¿sí?, es conseguir explotando justamente esta posibilidad que tiene el aula virtual como metamedio, ¿sí? Y me parece que en la medida en que esa utilización que se haga del aula fomente el trabajo colaborativo, fomente la autorregulación, en definitiva,
si se hace un buen uso de esa aula, lo que se va a estar lo que se va a estar tratando de fomentar y de propiciar son prácticas de buena enseñanza y buen aprendizaje. ¿Sí? Creo que estoy bien con el tiempo, así que bueno, sobre esa Excelente. cuestión era que les quería hablar. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Paula, por compartirnos también tus herramientas y nada, tu optimización del aula virtual, que nos puede ser muy, muy útil a todos. Bien, seguimos con Guadalupe Gorries. Ya silenciada. Ahora sí. Ahí va. ¿Cómo andas? Bien, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Guadalupe Gorries, estoy en la universidad hace más de 15 años, 17 o 18, no sé, no me acuerdo, hace muchos años. Y doy las materias del proyecto de graduación, Seminario de Integración 1, Seminario de Integración 2, Investigación y Desarrollo 2. Ahora estoy dando Seminario 1 e Investigación 2. Pero fui rotando por siempre materias relacionadas con los aspectos metodológicos. Y también comencé con Introducción a la Investigación. Bueno, yo digamos que sí tengo experiencia, a diferencia de Paula que empezó el año pasado, en lo que es presencial, lo cual en algún aspecto es positivo, pero en otros, sin lugar a dudas, un cambio tan rotundo como fue el de la pandemia y tener que virtualizar materias que eran presenciales, fue un traspaso complejo y sí pude ver las ventajas y las desventajas de la virtualidad. Sin lugar a dudas que la virtualidad vino para quedarse, independientemente de cómo transitemos todo este tema sanitario a nivel mundial y nacional, porque hay muchos aspectos que sin lugar a dudas son muy beneficiosos y sería conveniente poderlos tomar y adquirir y seguir aplicando dentro de, aunque fuese dentro de un espacio de presencialidad, pseudo normalidad, ¿no? Por lo tanto hay ciertas acciones, ciertas estrategias que independientemente que en algún momento se pueda llegar a modificar esta situación de enseñanza, es muy bueno poder mantener y sostener. Yo lo que observé, bueno, son materias metodológicas, son materias donde asisten estudiantes de todas las carreras de la facultad, por lo cual tienen una particularidad en cuanto a lo que es el acompañamiento, que como decía Paula, nosotros siempre los orientamos a los estudiantes para que hagan consultas disciplinares. Más allá que uno los orienta, por lo menos yo los oriento, más que nada por la cantidad de años que doy las materias, entonces ya puedo darme cuenta si son temas relevantes o no los que van a trabajar en sus proyectos de graduación, pero bueno, independientemente de mi opinión, que es una opinión más, ellos tienen que hacer las consultas con los profesores disciplinares para estar seguros que los temas que seleccionaron son los adecuados. Yo lo que observé en cuanto a lo que son temas que yo había pensado sobre el que quería conversar con ustedes y compartir mi experiencia, tenía que ver con las estrategias y los canales de comunicación. En relación a los canales de comunicación, obviamente en este tipo de modalidad, particularmente en lo que es investigación y desarrollo 2, que es una materia presencial que tomó el carácter de virtual, nosotros seguimos teniendo clases, ¿sí?, todas las semanas. Y en cuanto a los canales de comunicación, lo que sí observé que hubo un gran uso de Pronto, ¿sí? Es una herramienta que todos conocen. Bueno, por las dudas, si alguien no la utiliza o no la conoce, es como un WhatsApp de la comisión, en la cual hubo algunos aspectos que destaco, que fueron muy positivos, porque bueno, se vio todo un trabajo colaborativo en relación a esta herramienta, pero también tuve que tener bastante cuidado en ciertas devoluciones que se hacían, particularmente sobre algunos casos puntuales
de estudiantes. Más allá que son trabajos de graduación para todos los estudiantes de la facultad, son trabajos individuales, son trabajos que responden a categorías diferentes, por lo tanto, había que tener mucho cuidado en las respuestas grupales, porque yo respondo la duda de un alumno y la están leyendo 40 alumnos más. Y esos alumnos obviamente están tomando lo que le estoy respondiendo a determinada persona como una apreciación mía en relación a todos los trabajos. Entonces, eso sí tuve que ser muy cuidadosa, porque lo que se le dice a un estudiante de determinada carrera que elige determinado tema y lo hace desde determinada perspectiva, no es lo mismo que para el resto. Por lo tanto, fue una herramienta útil, pero sí realmente tuve que tener ciertas precauciones para que no se generen confusiones. Por suerte, como teníamos las clases presenciales, a las que jamás faltó nadie, porque la verdad que eso sí es otra herramienta que noté sumamente beneficiosa. A las clases presenciales, cada tanto, obviamente, los estudiantes faltan. Bueno, en estas clases no faltaba nadie. La asistencia era perfecta, porque creo que ellos sentían que era el lugar donde se podían hacer las consultas, se podían aclarar las dudas, sin el miedo, ¿sí?, de la ida y vuelta que se producía en particularmente, por ejemplo, en Pronto, donde hablamos, ¿no?, de respuestas grupales que había que tener ciertos cuidados. Resumiendo, creo que Pronto es una muy buena herramienta que sirvió mucho, pero con ciertas particularidades que había que estar atento para no generar más confusión en los estudiantes. Por otro lado, las clases presenciales fueron fantásticas porque la asistencia era impecable, todos querían asistir para poder resolver sus dudas, y además, también, como decía Paula, para que se genere un trabajo colaborativo. Y en relación a las estrategias, bueno, yo lo vengo aplicando de hace ya muchos años, pero se potenció en lo que es la virtualidad, tiene que ver con lo que es la evaluación formativa, y particularmente dentro de la evaluación formativa, lo que son las devoluciones y la retroalimentación o feedback. Esto también es de un poder maravilloso, y lo que generan los estudiantes es básicamente autonomía, ¿sí? Es muy importante trabajar sobre las devoluciones grupales e individuales, que también las hubo en esta modalidad, pero es sumamente importante porque es el momento donde se hace una puesta en común tanto de las debilidades y de las fortalezas, no me salió oportunidades, me salía el FODA, y las fortalezas de los trabajos, y ahí sí era mucho más fácil poder compartir aspectos semejantes entre los trabajos y poder prestar atención a las diferencias que hay entre ellos, como para que, bueno, ciertas devoluciones no sean tomadas por todos. Así que, bueno, se potenció muchísimo más lo que es la evaluación formativa, y lo que es Pronto se utilizó también con esta atención que había que prestar. Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Soy nada. Fede, fuiste mi profesora en el seminario, así que bueno, acá estamos. Muy interesante el análisis y nada, el uso de las herramientas. Coincido con lo de Pronto totalmente. Gracias. Muchas gracias. Bien, Constanza, continuamos con vos. Buenas a todos. Bueno, mi nombre es Constanza Martínez, estoy trabajando en la universidad ya hace bastante, unos 13 años. Las materias que suelo dar, voy entre montaje cinematográfico y creación cinematográfica 1 y 2. El caso que voy a hablar hoy es un poco creación cinematográfica 2, que es un poco una materia que tuve que repensar y reformular. Creación cinematográfica 1 es una materia de ingresantes, la 2 es la continuidad. ¿Se escucha muy entrecortado?
Más, Me dice. ¿No? Ah, más o porque menos. pensé que me lo decían a mí, leí el chat. Bueno, Sí, se escucha, se eh, escucha medio entrecortado, pero te avisamos si querés. Continúa un dale, cachito más y si nos perdemos, no nos permite seguir, te avisamos. dale. Bueno, Creación Cinematográfica 1 y 2 tratan un poco sobre la introducción de la escenografía y el vínculo de la historia de la escenografía y elementos visuales como el color y las texturas en función de la escenografía cinematográfica. Se trabajan aspectos históricos y un poco lo que planteaba yo en las dos materias, en Creación Cinematográfica 1 y 2, un poco en la 1 era locaciones, trabajamos sobre locaciones naturales, y en la 2 trabajamos sobre estudio. Entonces, lo que era el trabajo integrador era un trabajo escenográfico sobre estudio, los chicos tenían que realizar una escenografía en estudio, proyectarla y hacerlo, cosa que la virtualidad obviamente no me permitió. Así que entonces tuve que reformular. Y en ese sentido, en la reformulación y en repensar en esta cuestión de la escenografía y cómo replantear algunos aspectos, también se da esta cuestión de la atención de los alumnos frente a nosotros, ¿no? Cómo no solamente uno tiene que repensar la materia, sino cómo mantener en esa virtualidad esa atención que antes era muy física en Creación Cinematográfica 2, como es en el trabajo en un estudio de televisión. Y traje un recurso, o se me planteó un recurso, porque otro de los planteos que trato en esta materia es salir un poco de la mirada hollywoodense del cine y un poco acercarnos al cine argentino o latinoamericano, que es mucho más un lenguaje con el cual los chicos van a desarrollarse una vez que se están desarrollando y con el cual se van a sentir, profesionalmente van a tener que ir a desplegarse en el campo. Entonces, a veces miramos Hollywood y mucho para los ejemplos como proyecciones, pero no es el campo real donde los chicos se van a desarrollar cuando salgan a filmar. Entonces, algo que me pasó con la virtualidad es cómo mantener a los chicos 3 horas atentos a mí, pensando que hay un montón de ventanas desde Facebook, Google, un montón de cosas, 3 horas mirándome a mí y escuchándome a mí. Y otro es, durante todo este plazo del cuatrimestre, cómo mantengo, más allá de mis estrategias de voz, de ejercicios internos, cómo no se cansen de mí. Entonces, apelé a un recurso que me era mucho más difícil quizás en presencialidad, que era un invitado. Eso lo tiro porque por ahí es algo resonso, pero que la virtualidad nos facilita, ¿no? Traer un invitado de afuera que nos cambie, que cambie la energía a mitad de cuatrimestre de todo lo que uno viene planteando y el feedback que viene teniendo con ellos, y los saque un poco de esa rutina. Entonces se me ocurrió, y aparte incorporar este rol del locador, ¿no? Que es un rol muy importante en el cine argentino, que es quien busca las locaciones. Entonces invité a una chica que se llama Eugenia D'Alessio, que es locadora argentina, que ha trabajado en muchas películas, y lo cual a ellos les trajo en principio como anécdota un aire espectacular y a la vez una proyección laboral, porque a veces trabajamos mucho, nos pasa en el cine, no sé si de cine, que esta cuestión hollywoodense es tan lejana, que es linda porque tienen una dinámica para hablar del lenguaje maravillosa y obviamente unas fotografías y unas escenografías espectaculares, pero necesitar esto de anclarles y darles a los chicos una proyección a futuro. Entonces, el invitado me permitió en primer término esa idea de proyección y esas otras herramientas de que la escenografía no es solamente el aspecto creativo de diseñar una escenografía, sino que también es la proyección de trabajo de locaciones y en términos de producción y recreación de espacios, y a la vez poder conectarla con una profesional. Esta idea de esta cuestión un poco más horizontal. Entonces, bueno, Eugenia nos planteó varios aspectos sobre su trabajo,
desde el rol de preproducción, que tiene que ver con la búsqueda de esas locaciones y la reorganización del espacio y recreación de una locación a un espacio escenográfico, esa transformación, como la tarea en el rodaje de tener que ser la persona responsable de esa locación, de llegar antes del equipo técnico y poder generar el espacio y ser la última persona que se va responsable de ese espacio físico. Por otro lado, también toda la parte que es scouting, cómo mirar las locaciones, ¿no? Porque no es solamente ir a buscar una locación y decir, sino que hay que generar toda una mirada sobre la locación y para poder generar una carpeta y poder presentar ese espacio de trabajo como proyección a la producción cinematográfica para poder ser elegido. Entonces eso también trabajó sobre la mirada fotográfica en los espacios y recreando una mirada del escenógrafo. Y otro aspecto que tuvo esa charla, bueno, obviamente su experiencia laboral, que tiene que ver con, bueno, la Odisea de los Giles, con los dos papas, que ella fue la locadora en Buenos Aires de los dos papas, de Sama, con Lucrecia Martel. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con la intimidad del rol y el trabajo con los directores, que también son muy interesantes. Y el último aspecto de su visita tuvo que ver con un intercambio mucho más llano que era los alumnos mostrando, porque otro aspecto que nos puede permitir en mi materia, por lo menos capitalizar, que tiene que ver con el espacio físico, es que todos los chicos están en diferentes espacios físicos. Entonces pudimos trabajar con esta profesional esta idea de la mirada de ellos sobre su espacio físico como locación. Entonces los chicos mostraron fotos y ahí se pudo corregir esa idea de la mirada y cómo debe fotografiarse los espacios físicos para poder presentarlos como una locación, poder determinar las dimensiones y los espacios posibles de rodaje. Y ahí los involucraba a ellos y su propio espacio físico, que puede ser también un aspecto interesante que al salirnos del aula nos puede proveer esta virtualidad. Así que un poco eso es lo que quería contar, un poco cómo tratar de capitalizar frente a los recursos de la virtualidad, la tensión y todos los aspectos de dispersión que tienen los chicos en su propio ambiente personal, que es traerlos acá. Hay algo que quiero destacar que dijeron las profesoras, que es verdad que la presencialidad se da casi perfecta, eso está muy bueno, pero a veces, aunque están presentes, no lo están. Eso se produce algo medio extraño, ¿no? Porque están presentes en el programa, digamos, en este caso en el Zoom, pero no los tenemos con nosotros. Entonces es un poco ese intercambio de las correcciones en clase y este aspecto que quiero invitarlos a que si no lo usaron, que lo usen, porque a veces está bueno poder que descansen de nosotros, que somos como a veces un altoparlante. Se vuelve interesante y mucho más fácil con la virtualidad que tener que coordinar que un profesional venga a desplazarse hasta la facultad. Así que bueno, un poco eso. Bien, bueno, muchas gracias, Constanza. Muy interesante el recurso para ellos y para nosotros también, ¿no? Como es importante, es una motivación para nosotros que también los alumnos nos demos cuenta que están atrás, así que cualquier recurso que podamos usar para eso siempre es bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con Jorge. Bueno, ahora estoy todo medio oscuro, igual ya apago la cámara. Ahí estoy acá. Ya, abajo. Bueno, me presento, yo soy profe de la facultad también hace más de 10 años. Estoy en la parte de guión de historieta, hay una carrera que es diseño de historieta, y denme un segundo que ya les comparto pantalla con los trabajos que hacen. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok, bien, la universidad, les cuento más o menos porque no es algo común,
la universidad es la única en toda Latinoamérica que tiene una carrera de diseño de historieta. La misma vienen muchos alumnos de distintos países y dura 3 años. Yo soy profe, la carrera hace creo que 15 años más o menos que está, y soy profe hace más de 10, y dentro de las materias está diseño de historieta, que el nivel 2 y el 3, que eran los que doy yo, tienen que ver más con el guión que con la parte de dibujo. Entonces, básicamente lo que veíamos durante las clases era cómo escribir una historieta, porque algo que tiene básico la carrera es que está apuntada a gente que dibuja. O sea, yo soy guionista de historietas profesionalmente, y alguien como yo no podría hacer esta carrera porque todos los trabajos se completan con dibujos. Alguien que solo escribe no la podría realizar. Como decían anteriormente los profes que tienen más carrera dentro de la universidad, dentro de las clases cuando eran presenciales tenían eso de poder presentar trabajos donde, justamente con el tema de la historieta y la publicación, es importante el tema de la publicación física, ver cómo se imprimió. Muchas veces sucede que los alumnos hacen dibujos o imprimen o lo que sea, y realmente cuando llegan al punto de la impresión y de tener la revista impresa en sus manos, se dan cuenta que la letra es muy pequeña, o que el rojo que ellos pensaban que era muy lindo cuando estaba impreso no representa los colores que ellos querían. Entonces, algo que eso quizás como un pensamiento es algo que se ha perdido últimamente desde el año pasado con la pandemia, como compartían también los compañeros. Pero por otro lado, lo que dejó, por lo menos para nosotros, para el rubro, es que muchas más editoriales a las que antes era más difícil acceder, porque había que imprimir una muestra, o había que imprimir el libro, ir hasta la editorial y encontrarnos con un editor para que aceptara que se lo dejáramos. Ahora las editoriales obviamente eso no lo hacen, y hay más mails y sitios y revisiones online. Con lo cual, eso fue el punto positivo que intenté compartir con los chicos, para que no pensaran, porque también algo que tiene nuestro rubro es que, como es un mercado bastante chico, muchas veces todo tipo de trabajo se consigue dentro de ferias o eventos, como si fuera por ahí lo más conocido, la Feria del Libro, pero de historietas. Como esas cosas no se están produciendo ahora de a poquito, pero no tanto, era más difícil obtener posibilidades de trabajo o de conocimiento. Así que, básicamente, para resumirles, lo que estuvimos haciendo fue, dejando de lado por ahí la parte más de impresión y de ver eso, a diseñar revistas digitales o muestras digitales para poder acceder a entrevistas de laburo o envíos a las editoriales. En Diseño 2, usualmente crean una historia propia de ellos, y en Diseño 3 decidimos en el último tiempo que fuera sobre historias de gente conocida, pero que no tuvieran derechos. Para el que no lo sabe, por el derecho de propiedad intelectual, después de que el autor muere, según el país, hay distintas cantidades de años que duran esos derechos, después pasan a ser libres de derechos. Y traje 2 ejemplos para mostrarles. El primero es de una leyenda japonesa. Además, bueno, la idea no solo es hacer la historieta, sino que es hacer un dossier para poder presentarlo ante una editorial, que son casos reales, y
primero vienen distintas etapas. En algunas cosas se parece mucho al guión de cine y en otras no tanto. Posibilidades de portada, etc. Y luego, con los bocetos, la historieta final, ¿no? Acá tenemos la primera, esta le decía que es una leyenda japonesa. Y en la última página, una página de contacto para que los alumnos puedan hacer de este trabajo, que no deja de ser un trabajo para aprobar la materia. Siempre está de mi parte la invitación para que den lo mejor de sí y que sientan que si realmente terminan orgullosos con su trabajo, lo puedan enviar, porque justamente al no tener derechos, puede ser, lo pueden enviar, como también autopublicarse. Y otro caso, en este caso eran dos hermanas, este es el de la otra hermana, también un cuento de los hermanos Grimm, adaptado y también dibujado como si fuera para enviar a una editorial. Básicamente, lo otro que intenté hacer, ya que también notaba, como decían los compañeros, que a veces uno no sabe si están del otro lado o si se están aburriendo o lo que fuera, también intenté preguntarles qué tenían ganas de saber o qué les gustaría aprender que no hubieran encontrado todavía en la carrera. Para que se den una idea, Diseño 3 están cursando justo en la mitad de la carrera, y bueno, lo que me decían era que a veces se sentían un poco lejanos de la práctica real, lo que decía la compañera antes, creo que era Constanza. Entonces, no se me ocurrió, o en realidad no quise molestar a nadie para entrevistarlo, pero sí lo que utilicé fueron algunos ejemplos prácticos de cómo ver un contrato, cómo hablar con un editor, qué cosas pedir o qué cosas no. Y la verdad que en eso también noté que los chicos se enganchaban y con eso hizo amena, por lo menos esas clases. Bien. Bien, Jorge. Bueno, muchas gracias. Qué importante es también entender las necesidades de los alumnos como para aprovechar esta virtualidad y poder darles una herramienta más. Bien, gracias. Seguimos con Julián. ¿Qué tal? Sí. Bueno, me presento. Yo soy Julián Ruiz de Arechavaleta. Soy diseñador industrial y está bien, también estoy dando clases de hace bastantes años, 17 o 18, ya perdí la cuenta, pero bueno, hace bastante, año 2004, no sé, después haremos el número. Bueno, sí, desde el año 2004 ahora la universidad cambió bastante y hablemos en los últimos 2 años. Yo les quería compartir, ¿no? una serie de imágenes, porque yo las materias que doy ahora básicamente es el área de morfología dentro de diseño industrial, o sea, el estudio de la forma. Nosotros siempre nos basamos mucho en morfología, en la maquetización, en la concreción de la forma, en generar formas, y más así, más allá de la generación de la forma, de la escuela de la que yo vengo. Digo escuela, me refiero, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la FADU, y en la FADU actualmente, hoy, desde el inicio hasta hoy, hay 2 cátedras de morfología. Yo además soy docente en la cátedra Bianchi Lastra, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UBA. Y tanto las 2 cátedras, una es Muñoz, la otra es Bianchi Lastra, hay una cultura muy de la maquetización, de palpar la forma, de construir y palpar la forma. Por lo tanto, todos aquellos que venimos de esa escuela y nos encontramos con la situación de pandemia, estamos como locos, o sea, con el tema de palpar la forma, o sea, no lo podemos hacer y no podemos hacer que nuestros estudiantes lo hagan, o mejor dicho, sí podemos hacer, pero el resultado es distinto. En una primera aproximación, viramos de la maqueta material a la maqueta virtual, o sea, al modelado 3D, lo cual deja un montón de falencias.
a eso quizá que... En realidad eso me iba a referir en realidad en el próximo turno, que también tengo, pero bueno, un poco quería adelantar como ver de qué manera suplir esa apropiación de la forma desde la virtualidad. De todas maneras, lo que yo quería mostrar ahora era una serie de imágenes sobre cómo enseñar digamos, algunas estrategias que adopté para enseñar morfología desde casa. Obviamente que tiene que ver con cuestiones muy específicas de la morfología. Yo les voy a compartir un PDF. Esperen que pongo para compartir pantalla y les muestro. Son muchas imágenes, sin embargo, díganme si por favor se ve. Son muchas imágenes, pero las voy a pasar rápido, porque en definitiva la idea es mostrarles una evolución de un poco de cómo fue cómo fue la enseñanza. Básicamente cuando comenzamos con esta modalidad, obviamente las pantallas, pizarras virtuales, Padlet, y algo que yo utilicé mucho más que el Padlet, que en realidad era compartir mi pantalla de Illustrator y dibujar sobre Illustrator, ¿no? O sobre un programa de modelado en 2D. Eso a mí me dio mucho más resultado que las pizarras virtuales, que si bien son colaborativas y pueden ser interesantes que sea colaborativo, bueno, en mi caso no se reía demasiado y además ralentizaba mucho la computadora. Sí me ocurrió que cuando nosotros estamos enseñando puntualmente en la materia taller de producción 2, que es una de las que doy, cuando enseñamos superficies espaciales, lo que enseñamos es una forma de generar esas superficies a partir de líneas rectas, de generatrices y directrices. Esas generatrices y directrices se ubican de una manera muy específica y es fundamental que ellos puedan apropiar y reconstruir ese espacio que en la presencialidad lo palpábamos, lo dibujábamos, lo maquetizamos con maquetas de boceto y que ahora no podemos hacer. Entonces, esas láminas que representan las vistas de una superficie o de un producto y que representan una perspectiva axonométrica de ese producto y que tiene medidas muy claras y que tiene dimensiones muy específicas, poder llevarlo a una maqueta. Eso sí lo hemos hecho y eso es una de las herramientas utilizadas en esta situación. Vamos a hacer una maqueta hecha con elementos que tengan las mismas propiedades, lineales, por ejemplo. Lo mismo que hacemos en la lámina lo vamos a hacer en maqueta. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos pueda tener esa forma en su casa y que sea fácil de describir y fácil de realizar. Este tipo de maquetas es la que hemos realizado con todas las superficies que vimos. Luego también es necesario, si bien esto en la presencialidad también es necesario, es fundamental poder generar puntos de referencia. Es decir, estamos enseñando el espacio. Bueno, ya no podemos manejarnos vagamente o manejarnos señalándolo con el dedo. No, ahora ya no existe señalar con el dedo. Mira, toca acá, empezá acá, lija un poco más acá, estira esto. No, ya no existe más tocar con el dedo. Ahora es, mirá, tomamos un punto de referencia, el cual todos deberíamos tener. La materia dibujo 1 debería dar a los estudiantes conocimientos de perspectiva y vistas. Bueno, este punto de referencia que está marcado en estas láminas que ellos hicieron es el punto de referencia que está en esta perspectiva y pudiéndonos desplazar sobre los tres ejes del espacio y decir, bueno, generar un punto acá, a tal distancia, cortar por acá, es como de alguna forma poder describirles una maqueta por teléfono, ¿no? O sea, lo que yo alguna vez dije, esto denota mi edad también, ¿no? Podría mandarte una maqueta por fax, si quisiera. ¿Cómo? Describiéndote en qué lugar del espacio tenés que ubicarte. Bueno, esto es importante en la presencialidad también, pero en la virtualidad se hizo fundamental poder definir y consensuar puntos de referencia para que los estudiantes puedan generar sus propios volúmenes y sus propias maquetas y podamos entendernos. Bueno, esto es en realidad una corrección que yo hice sobre una lámina de ellos, tomando un punto de referencia y con líneas de colores, decir, bueno, esta línea vertical es la misma que está en esta vista, que está en esta perspectiva, y comprobar que las dimensiones en largo, ancho y altura coinciden en esta perspectiva y que podemos movernos por esa perspectiva y que lo que yo les digo, las indicaciones que yo les doy en largo, alto y ancho, ellas los pueden reproducir en su modelo, ¿sí? Eso por un lado. Después también, bueno, el tema de definir si quiero seccionar una forma, o ellos me quieren decir, bueno, a ver, voy a hacer un corte por acá, bueno, muy preciso, tenemos que también consensuar vistas y metodologías para
esta imagen se las doy yo. Bueno, tienen esta superficie y la tienen que cortar de esta manera. Bueno, claramente hay una dimensión, hay una línea muy marcada. Desde dónde corto, por dónde corto, en qué vista, en qué dirección. Bueno, ellos también en sus trabajos, cuando me indicaban qué cortes habían hecho, también tenían que generar esa vista muy clara y que yo pudiera medir y mensurar, básicamente, el corte va de acá hasta acá, y que pudiera decir desde la mitad de la altura, desde tantos centímetros o milímetros, desde tal punto de referencia como vi antes. O sea, la precisión en la definición de los planos significativos o de puntos o de planos de corte, eso también nos obligó a reforzar conocimientos de dibujo, digamos, vistas y perspectivas. Y finalmente no, pero sí, ya terminando, es la maquetización, digamos, cómo generar una maqueta a partir de definición de puntos y curvas planas. Si, por ejemplo, tenemos una superficie, hay una serie, acá hay una figura llamada ovoide, que está dada a partir de cortar una superficie por planos significativos. Esos ovoides, que se los puede identificar en las distintas vistas, esos ovoides pueden ser dibujados, pueden ser llevados a su verdadera magnitud. Esos ovoides pueden ser transformados en láminas de cartón. Esas láminas de cartón pueden ser ubicadas sobre un plano, a una distancia determinada, con una inclinación determinada, y pueden generar una forma. O sea, también darles herramientas o empezar a consensuar herramientas para que ellos puedan generar una forma a partir de la definición de una curva, de la inclinación de esa curva, de la generación de una superficie con esa curva, de la inclinación definida de esa curva, de un desplazamiento de esa curva para que eso genere un volumen. O sea, son herramientas o elementos que nos permitieron poder entendernos a la hora de generar un volumen a partir, digamos, en la virtualidad, o si bien con una cámara, pero describiendo el movimiento que tienen que hacer a partir del espacio. Finalmente, esto no tiene que ver tanto con lo que es la enseñanza. Sí, creo que nos ha enseñado de todas maneras a todos. Yo acá quería mostrar dos imágenes, ¿no? Dos imágenes que también en la virtualidad y en este movernos en el espacio permitió. En realidad lo que estamos viendo acá, obviamente no importan los nombres, esto lo que estamos viendo acá es un plagio, ¿sí? Yo tuve en esta cursada un caso de plagio, un caso de un estudiante que bajó la lámina de su compañero. Bueno, actuamos en consecuencia, pero quiero decir que también esta modalidad virtual también permitió, ¿no?, ver algunas cosas que quizás se nos hubieran pasado por alto. Creo que en realidad esto no es lo común, no ocurre muy seguido, pero bueno, se ha detectado, y esta modalidad virtual y la posibilidad de poder chequear los archivos y las cosas que esos envían, tristemente nos permitió descubrir esto. Pero no importa, no era lo fundamental. Yo quería mostrar algunos elementos, digamos, de enseñanza y cómo apropiarnos del espacio, pero también que esta modalidad virtual permite también descubrir otras cosas. Un poco como qué nos trajo y qué herramientas y qué posibilidades nos dio esta modalidad virtual. Yo quería terminar, o quería resumir, con esto de apropiarnos de este espacio, y con esto de poder generar un consenso entre estudiantes y docentes, o docente y estudiantes, para poder conformar nuestro espacio, para poder decir, bueno, a ver, ya no puedo mostrártelo en la presencialidad, pero sí podemos generar convenciones comunes para poder desplazarnos por ese espacio y poder generar una volumetría o una maqueta o un sólido, un cuerpo, que es lo que nosotros, diseñadores industriales y puntualmente docentes de morfología, enseñamos y queremos hacer, y con esta modalidad virtual nos hemos visto bastante limitados y complicados. Así que bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles. Bueno, muchas gracias, Julián, muy interesante, y sin dudas es un aprendizaje para nosotros también en comunidad que en un aula presencial. Sí. Bien, bueno, creo que Paula Esperoto no está acá en la sala, ¿no? Salvo que esté con otro nombre. Bien, bueno, entonces vamos a pasar... Porque hay otras personas, pero me parece que no están con el nombre de Esperoto, pero bueno, continuamos con Silvia Soto. Genial. Bueno, Silvia, te damos lugar a vos, sos la última de las expositoras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo va a ser casi 7 años que estoy dando clases en la universidad, siempre dando materias de comunicación, que ese es mi expertise, y en esta oportunidad, en este cuatrimestre, me tocó dar Relaciones Públicas 6 de manera sincrónica. Yo he pasado por la experiencia de tener materias, obviamente, antes de la pandemia, presenciales. He también dado materias completamente online, y en este caso es la primera vez que me toca dar una materia sincrónica
a raíz de la pandemia. Entonces también fue toda una experiencia, siempre captar la atención del alumno y que participe realmente, no solamente que se conecte, sino entender que del otro lado el alumno está, y que verdaderamente esté, ¿no? Porque muchas veces se conectan y se van. Entonces, siempre el desafío para la parte sincrónica de cualquier materia es eso, es cómo saber si el alumno realmente está, cómo el alumno participa, cómo durante esas 3 horas nosotros tenemos que encontrar herramientas para captar su atención. Entonces, fui desarrollando sobre la marcha, porque era la segunda vez, perdón, que tenía una materia sincrónica, y lo había implementado en el cuatrimestre anterior con comunicación oral y escrita, y lo implementé con Relaciones Públicas 6. El proyecto integrador tiene que ser presentado en el avance clase a clase. Sobre todo en la parte de relaciones públicas, en donde el alumno se está formando como relacionista público, y el tema de la palabra y el tema de la oralidad es sumamente importante, y es algo que a raíz de la pandemia y pasar completamente a la modalidad online se ha perdido. Eso muchas veces en el aula uno los hace pasar al pizarrón, que expliquen, que cuenten su proyecto, entre todos corregirlo. Entonces yo buscaba la manera, perdón si por mi casa pasa el tren y ahora lo van a escuchar. Voy a dejar pasar y bueno, encontrar la manera para que ellos hicieran lo mismo que hacían en el aula. Entonces, el acompañamiento clase a clase, de presentar cuáles eran los avances del proyecto integrador, y corregir clase a clase el mismo, hizo que ellos se encontraran completamente apoyados y guiados, y pudimos resolver un montón de cosas que en la distancia muchas veces uno no lo puede resolver, o porque hay una cámara de por medio, porque se pierde un poco la empatía, no es como llegar al alumno, digamos, de alguna manera. Y esto es algo que ellos han destacado al final de la materia. El tema de la corrección clase a clase les dio una herramienta más para avanzar con seguridad en el proyecto integrador, ¿no? Yo siempre les decía que la idea era acompañarlos a ellos, de aprender de los errores, por supuesto que esto le saca muchas veces protagonismo a la parte más teórica. Entonces yo aproveché las primeras clases para dar la parte teórica lo más posible, y después sobre el proyecto integrador, sobre la corrección del proyecto integrador, yo iba mechando y tratando de contarles otros temas. El tema fundamental del proyecto integrador de esta materia es hablar sobre reputación corporativa. De eso trataba el proyecto integrador. Entonces voy a intentar compartir un archivo, pero tuve todo el cuatrimestre un problema con esto y me parece que no me aparece. Pero bueno, les quería mostrar sobre un caso, pero voy a hacer una síntesis. Ellos tenían que trabajar con una empresa que les daba yo directamente, para evitar esto que muchas veces copian los trabajos, y para no pasar por esa instancia que siempre es conflictiva, prefería yo darles la empresa y que ellos trabajaran con la empresa que yo les indicaba para que fuera algo completamente nuevo para ellos. Y tenían como objetivo, dentro de lo que era el informe Merco de reputación corporativa, subir en el ranking del informe Merco. Para esto ellos tenían que desarrollar un nuevo pilar de responsabilidad social empresaria y trabajarlo hacia adentro y hacia afuera de la empresa. La verdad es que me llevé una grata sorpresa, porque se involucraron mucho cada uno de ellos con las empresas, y la verdad es que se han entusiasmado muchísimo, porque
en algún momento algunos decían, bueno, salí al supermercado y me empecé a dar cuenta que la empresa que me tocó, que en uno de los casos era Mondelez, me di cuenta de la cantidad de productos que hay en el supermercado que tenía que ver con Mondelez. Entonces empezaban a tomar contacto con el producto, con la empresa desde otro lugar, y empezaban a investigar. Entonces cada charla, cada clase, ellos me iban contando cómo era la experiencia con la empresa, no solamente el proyecto integrador, cómo iban buscando esos recursos. Y yo establecía como una especie de charla en donde mantenía, por suerte, el interés y la presencialidad del alumno y el alumno conectado en ese momento con la cátedra. No digo que lo logré en el 100% de las clases, pero por lo menos en un 70% creo haberlo logrado, y eso se vio reflejado en los trabajos prácticos, en el proyecto integrador, digamos. Otra de las cosas es ver cómo ellos han tomado temas que están muy digamos, en la agenda de este momento, y los han volcado a sus proyectos integradores, como temas de género, como temas de movilidad sustentable, como temas, había una alumna que era el trabajo que quería presentar, que trabajó sobre un pilar de salud con la empresa Novartis, y había desarrollado todo un programa para la contención de chicos digamos, con cáncer, cómo acompañaban no solamente al paciente, sino al familiar. Y esto, digamos, esta conclusión del proyecto integrador, ellos tenían que armar una parte creativa y volcarlo a redes sociales, como innovación dentro del proyecto. Y la verdad es que los trabajos fueron maravillosos, y creo que el secreto justamente era corregir en todas las clases y ayudarlos a avanzar con el proyecto integrador. Porque ellos podían expresar sus dudas, las dudas de uno quizás eran las dudas de otros. A mí me ha pasado con otras materias, cuando el año pasado, que decía, bueno, háganlo, yo después lo corrijo. Y me di cuenta que no me satisfacía a mí, ni tampoco al alumno. Entonces empecé ahí a corregir presencialmente, y ahí es donde creció exponencialmente el tema del proyecto integrador. Por otra parte, el tema de pronto también se modificó. Cuando yo tenía materias que eran netamente online, el uso de pronto era full time, y lo usaban un montón porque era el único medio de contacto, pero ya cuando vamos al tema más sincrónico, ahí se pierde el contacto. Me cuesta un montón que ellos consulten y que estén atentos al chat. Entonces yo trataba de generar cosas por pronto, o preguntas o consultas, o les preguntaba algo y prácticamente no lo leía, porque evidentemente el hecho de corregir en clase lo que hacía era que la atención estuviera puesta en la sincronicidad, ¿no? Pero esto lo expongo como un aprendizaje de la cátedra, porque realmente se notó muchísimo la diferencia del año pasado a este año, cuando tuve que dar una materia sincrónica. Y el alumno no es que aprende menos porque uno utilice la clase para corregir lo que le dio, sino que creo que al contrario, lo que me di cuenta es que aprenden muchísimo más y están más atentos y más comprometidos con la cátedra y con el proyecto integrador. Esa es mi experiencia. Bueno, muchas gracias, Silvia, por compartirnos tu experiencia y la comparación entre las dos metodologías. Bien, bueno, ya participaron todos de este foro. A modo de conclusión, de debate, de darle un cierre a este encuentro, voy a leerles el punteo que hablé y que fui anotando en relación a lo que ustedes hablaron, y traté de englobarlo dentro de una de las categorías que
estaban disponibles para armar como esta conclusión y este debate. Hubo como varios puntos en los que todos como estamos de acuerdo, me incluyo porque comparto como las opiniones de todos, creo que hay temas que se van a repetir a lo largo de esta semana, y uno de ellos es pasar de las aulas presenciales o virtuales a comunidades de aprendizaje. Creo que ese es uno de los puntos en los que todos como coincidimos en que los alumnos también se encontraron como un nuevo rol desde el lado del estudiante, y como dijo Guadalupe, ¿no? A medida que los objetivos pedagógicos cambian, cambian los objetivos pedagógicos porque cambia la realidad, ¿no? Entonces el alumno forma parte de estos cambios y intenta generar nuevas comunidades de aprendizaje que antes podíamos denominar como aulas presenciales o virtuales, pero ahora todos tratamos como de englobarnos y sentirnos acompañados por la realidad que atravesamos y de formar parte de estas comunidades, ¿no? De ser parte de algo y de compartir ese momento que todos estamos atravesando para sentirnos como acompañados. Voy a leer el punteo como para dar cierre al foro. Algunas de las cosas que se repetían era el tema de acercar la virtualidad, ponernos en el lugar del alumno y sus intereses, el aula virtual como recurso pedagógico peculiar, la apropiación del aula virtual, metamedium, optimización de recursos, trabajo colaborativo, virtualidad permanente, ampliación de los canales de comunicación con sus particularidades, asistencias perfectas como espacio de consultas, autonomía, reformulación de materias, mantener la atención del alumno, entender los procesos de atención, nuevos recursos, invitados, digitalidad para acceder a entrevistas, ventana del aula, aprovechar la virtualidad para acompañar a los alumnos, apropiación de la forma, estudiantes como protagonistas de sus procesos de aprendizaje, enseñanza mixta y compartida, consenso entre estudiantes y docentes, captar la atención del alumno, proyecto integrador como acompañamiento de aprendizaje, llevar la agenda diaria al proyecto y la ventaja de las correcciones en simultáneo. Esos fueron algunos de los temas que fui tomando y que pude encontrar como hilo conductor en las presentaciones de todos. Y bueno, nos queda abierto el espacio por si alguien quiere sumar algo, hacer algún tipo de intervención a este último cierre. Todo tuyo, Guadalupe. Bueno, a mí me parece que se puede también resumir en el título que colocó Julián a su presentación, ¿no? Que me llamó la atención. Bueno, es un defecto profesional por las materias que doy, estoy mucho en los detalles, y vi el título, Enseñar morfología desde casa, ¿no? Creo que, bueno, ahí está todo dicho. Realmente es la práctica docente tratando de readaptarse a una realidad que nos transformó a todos y que, bueno, que nos transformó como personas, independientemente de ser docentes, nos transformó como personas, nos ubica en un espacio físico distinto. Hoy trabajamos desde nuestras casas, cambió nuestro espacio laboral, cambiaron nuestras prácticas docentes, cambian las estrategias, y sin lugar a dudas, como decía Eugenia, tenemos que cada vez ser más parte y comprender que hay una comunidad virtual en la que estamos insertos y no hay que resistirse, hay que adaptarse y tratar de tomar lo positivo, porque bueno, como les decía hace un ratito y me parece, hay muchas estrategias y muchas situaciones que vinieron para quedarse, y enhorabuena, vinieron para quedarse. Esto facilitó el aprendizaje de muchos estudiantes que están yo tengo alumnos que siguen las materias desde Perú, desde Ecuador. Es maravilloso, realmente toda esta situación. Creo que también hay que tomar los aspectos positivos y bueno, creo que con ese título, Enseñar morfología desde casa, resume todo nuestro proceso de adaptación realmente que estamos atravesando. Sí, tal cual, coincido totalmente y me sumo a las materias de diseño en particular, que como todas, ¿no? Pero que compartimos como esa misión, y bueno, y el adaptarnos del otro lado. Esto llegó para quedarse y hay que ponerle la
la mejor voluntad, yo creo que en algún momento lo vamos a agradecer. Ya hubo un cambio muy grande entre este foro de febrero a este que estamos haciendo ahora en julio. Se encaran de distinta manera los temas. Así que eso es como muy positivo también. Nosotros vamos cambiando y aceptándolo. Sí, Julián. Yo aprovecho justamente, ya que citaron el título de mi presentación, yo en las últimas jornadas, sobre todo en las jornadas durante la pandemia, ya sea las de febrero o estas en julio, yo siempre noto como docente de diseño industrial, y puntualmente de morfología, porque el diseño también tiene materias teóricas. Yo me he encontrado siempre, he tenido grandes problemas como todos, pero en mi caso puntual, por mi formación, he sufrido más esta adaptación, y en realidad es una adaptación a la cual todavía continúa hasta tanto vuelve a la presencialidad. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, estoy de acuerdo en que esto llegó para quedarse, y hasta está bueno que aprendamos y que utilicemos estos recursos y estos recursos se mantengan. Sin embargo, me pasa a mí que por mi formación parcial o una parte con cierta actitud conservadora, yo quiero que vuelva la presencialidad. Y hasta en algún sentido la necesito. Ahora, no estoy diciendo que no es por ser contrera, ni porque no pueda, ni porque no sea útil y valioso lo que estamos aprendiendo. De hecho, yo estoy convencido de que tengo que explorar más recursos pedagógicos para dar clase de esta manera, pero en algún punto, por lo menos me encuentro dentro de un grupo de personas o docentes que esto de palpar la forma, en algún momento necesito hacerlo, ¿no? Y sigo pensando maneras de, que es lo que mostré hoy, ¿no? Sigo pensando maneras de enseñar desde casa, pero quizá es más una cuestión, es una opinión personal y es un deseo. Yo deseo que la presencialidad vuelva. Tal vez no va a volver del todo, y está bien también, pero es un poco eso que yo a veces quiero decir, ¿no? Que valoro, y también aprendí un montón en estos 2 años, casi 2 años, 2 años van a ser, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, es cierto, una cosa sumamente valiosa es, yo he tenido alumnos, estudiantes, en realidad argentinos, pero en Alemania. O sea, eso es valiosísimo, el intercambio con personas que están en otro lugar es valiosísimo. Ahora, mi pregunta es, ¿resignaría la posibilidad de palpar los trabajos, de que los alumnos palpen su forma, yo palpar la forma? ¿Resignaría eso por tener un estudiante en Alemania? Lo estoy dudando, lo estoy dudando, no sé, yo por eso quería no estirar una bomba, ni mucho menos, esa es esta opinión. Lo estoy dudando, no sé, algo mixto, cursos virtuales, presenciales, pero algo de eso es un poco lo que quería comentar. O sea, yo en algún punto en morfología aún considero, y con la experiencia que hice, que algo de presencialidad se necesita. Pero bueno, nada, será cuestión de seguir indagando. No sé si, a ver, la virtualidad se va a dar, o si la tenemos que buscar, no lo sé. Si se da, bueno, si se da, que se dé, y veremos la manera de adaptar todas nuestras metodologías. Pero tenemos que buscarla, quiero decir, ¿hay que buscarla? O si esta situación deja de estar, podemos volver a la presencialidad, y debemos desear volver a la presencialidad. Yo soy uno de los que lo desea, no sé los demás, no sé si la virtualidad hay que aprovecharla o hay que buscarla, no sé. Perfecto, totalmente válido, nos vamos a quedar pensando en eso. Coincido que igual no hay, creo que no hay ni un blanco ni un negro, sino que una cosa va a acompañar a la otra, y de repente va a haber 2 modalidades, pero bueno, veremos qué nos depara, y nos dejás pensando a todos. Bien, Constanza. Un poco reforzar lo que dice Julián, el cine necesita que vuelva a la presencialidad. No hay, digamos, hay cosas que la experiencia de los alumnos es grupal y se hace en un contexto de presencialidad, y se filma en grupo con un director de fotografía, con un camarógrafo, con un productor, obviamente el director, los actores.
hay experiencias que no se logran desde la virtualidad. Y un poco también me hacías pensar en lo que fue este cuatrimestre que tuvimos, puntaje este año, enseñar eje de acción de modo virtual. Porque uno físicamente se para en diferentes lugares de la cámara y puede hacer que los alumnos puedan ver diferentes puntos de vista. En la virtualidad hay que apelar a la imaginación, a muchos ejemplos, obligarlos a experimentar y a filmar en sus casas pequeños ejercicios para que ellos puedan trabajar esa idea, pero hay cosas que nos reconfiguran y que eso es muy enriquecedor porque nos ayudan a pensar de otra forma. Tenemos que todo el tiempo apelar a recursos y ser innovadores. Y lo último que quería agregar muy cortito y reforzar esta idea que mencionaron mucho y que Silvia lo mencionó al final, es que la corrección, que a veces pensamos que estamos robando tiempo de clase, pero la corrección en clase es fundamental para los chicos. Primero porque ven otros ejemplos en otros alumnos de cosas que ellos podrían utilizar o no deberían hacer. Y segundo, que queda mucho más claro en el ida y vuelta que físicamente ya no estamos físicamente para señalar con el dedo, que aunque parezca un recurso vano, el dedo es muy importante a veces para señalar. No estamos físicamente, tener ese espacio de intercambio y darle a los otros alumnos esa capacidad de reflexionar sobre los trabajos de los compañeros, que también es parte de la realidad y lo más profesional. Insisto con lo de que Hollywood queda muy lejos y a veces ver las equivocaciones en un eje de acción de un compañero es mucho más real, tangible a su propia realidad y como una línea, un trazado, una frase en un guión. Eso ayuda a los alumnos a emparejarse, a emparentarse y poder generar ejemplos y enriquece un montón, y fue algo que halagaron los alumnos este cuatrimestre. No es solamente algo que lo escucho en los docentes, sino que lo escuché de los propios alumnos, de que para ellos fue re importante que haya un espacio donde hayan podido ver lo que se filmó y hayan podido ver lo que filmaba el compañero. Nada más. Bien, bueno, muchas gracias, Constanza. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, entonces damos cierre a esta jornada y los invito a todos a formar parte de las capacitaciones docentes. Les va a dejar escrito en el chat un poco más de info y les agradezco por participar y por ser tan correctos en sus exposiciones, cumplir con los tiempos y generar este debate que tan nutritivo para todos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que tengan una buena jornada si tienen futuras charlas o un buen comienzo de segundo cuatrimestre.